Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estéis bien, que os encontréis bien. Yo la verdad que estaba bien hasta las 7 de la tarde, luego ya me puse cardíaco, pero bueno, la verdad que es una responsabilidad pues muy grande y yo la verdad que no me considero digno de poder pues, compartir la palabra de Dios y bueno, no me siento digno, ¿no?, de haberme salvado también, pero bueno, así es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que aún siendo indignos, pues Él derramó su gracia sobre nosotros y nos salvó, ¿no?, de nuestros pecados. Yo esta tarde pues quiero compartir con vosotros, lo estaba mirando hace tiempo, pues es el libro de Corintios. Si queréis podemos abrirlo. Los estudiosos de la Biblia, los comentaristas y bueno, los que escudriñan la palabra, pues dicen que este libro es muy, que los problemas que tenían pues los corintios son muy semejantes de la iglesia actual, de lo que tiene la iglesia actual. No hablo de nosotros, aunque también nosotros pues podemos vernos reflejados en algunas áreas, podemos aprender, ¿no?, de este libro. Yo estaba el otro día en Manresa y también compartí pues de este libro, ¿no?, porque pues esto es lo que estoy mirando pues este último tiempo. Pero bueno, hoy quiero tocar algunos puntos más, ¿no? Y que bueno, pues espero que Dios me ayude a expresarme de la mejor manera, ¿no? Con su unción, con el poder de su Espíritu Santo, y que no sea yo el que habla, ¿no?, sino que la palabra de Dios nos habla, no importa quién esté aquí, sino que Dios pues habla a través de nosotros, ¿no?, de cualquier cristiano que puede subir aquí y compartir su palabra, ¿verdad? También sabemos que pues hay maestros que comparten pues mejor la Biblia que yo seguramente, pero bueno, hoy me ha tocado a mí y bueno, pues quiero compartir esta porción con vosotros, ¿no? Primero en el contexto histórico de este libro, yo creo que aquí una vez José compartió un poco de los corintios, creo, y él, bueno, también pues compartió un poco cómo eran los corintios, ¿no?, en aquella época cuando apóstol Pablo pues estaba predicando el Evangelio. Y bueno, pues lo voy a así mencionar un poco por encima. Pues era una ciudad en aquel tiempo bastante próspera, pues había bastante negocio, pero también había bastante corrupción y bastante, pues de decirlo así, de alguna manera que se entienda, pues bastante pecado, ¿no? Mucha idolatría, mucho paganismo, incluso, bueno, pues estaban practicando también pues ocultismo y cosas, pues la verdad que bastante desagradables a los ojos de Dios, ¿no? Y bueno, pues mirando nuestros tiempos también, pues la verdad que es muy semejante, ¿no? Aquí vivimos en una ciudad donde pues puedes encontrar todo tipo de vicio. Incluso, bueno, pues de donde vivía yo, ahí desde Sofía, pues ahí pues practicábamos. Yo cuando estaba perdido antes de conocer a Cristo, pues estaba viviendo en esto, en borracheras, en orgías, en total degradación moral y espiritual. Y pues esta gente pues vivía de esta manera. Eran griegos, eran gentiles, pero también vivían judíos en esta ciudad. Y
bueno, pues vivían de esta manera. Incluso los romanos en aquella época, pues habían inventado una palabra que decía que cuando una persona había tocado ya la degradación moral, espiritual, y ya pues, no podía bajar más bajo, pues que se había corintianizado. No sé si lo buscáis y estudiáis, pues también pues dicen los estudiosos que había esta palabra que habían inventado los romanos para los corintios, que habían llegado al fondo, ¿no? Y bueno, pues esto era el ambiente del Corinto, y ahí llegó Pablo, enviado por Dios, como vamos a leer aquí en los primeros versículos. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes, ¿no? Precisamente esta carta, bueno, antes de eso, en este ambiente Dios utilizó a Pablo para fundar esta iglesia ahí, en este degrado total, en esta bajeza moral total. Dios había salvado ya mucha gente de los corintios, había fundado ya una iglesia ahí, y esta carta precisamente es para corregir alguna deficiencia de los que estaban viviendo ellos, porque esta gente pues eran bastante inmaduros todavía en la fe y no habían madurado bastante todavía en la palabra y en el caminar con Dios. Y por eso tuvo Pablo pues escribir esta carta a los corintios. Y bueno, pues este hermano Sóstenes parece que es el que llevó la carta a los corintios, ¿no? Y aquí me llamó la atención porque dice Pablo, llamado a ser apóstol, ¿no? Sabemos el testimonio de Pablo. Pablo era un fariseo que perseguía a la iglesia de Dios y estaba totalmente en contra de la iglesia de Dios. Pero Dios se le apareció en una visión en el camino de Damasco, donde transformó su vida por completo. Y él recibió pues este don, esta misión y este apostolado de ir y predicar el evangelio al que había él perseguido. Pues ya estaba pues predicando el evangelio de Jesucristo, ¿no? Y aquí veo que el Pablo lo tenía muy claro, ¿no? Que es un apóstol, un enviado por Dios para predicar la palabra. Y una cosa que había apuntado yo aquí, que me pareció bastante importante, ¿no? Que pues los 12 apóstoles, ellos recibieron la palabra de Dios y la escribieron, ¿no? Y nosotros ahora estamos predicando de lo que ellos escribieron y de lo que ellos recibieron en aquel tiempo. Si me ayudáis con el ordenador de abrir ahí versículos que he apuntado bastante, en Efesios 2:20, pues ahí vemos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Nosotros sobreedificamos, si vas adelante un poco, en quien en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Más adelante, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ellos establecieron la doctrina de lo que hoy nosotros estamos compartiendo y edificándonos mutuamente, como estamos siendo edificados como un edificio, como un templo santo de Dios. Entonces, ellos pusieron los cimientos de la doctrina, de la palabra de Dios, los apóstoles. Sabemos que la base, la principal piedra angular, como hemos leído, es el Jesucristo. Y Él le reveló, le inspiró por medio de su Espíritu para escribir esta palabra.
Luego, segundo, pues aquí he apuntado también, es de recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Y el tercero, dar la confirmación de esta palabra por medio de prodigios y milagros, ¿verdad? Ellos fueron inspirados, recibieron la palabra de Dios, la escribieron y la confirmaron por medio de prodigios y de milagros. Todos pues sabemos que aún con la sombra Pablo estaba sanando gente. Y bueno, pues tantos prodigios y tantos milagros hicieron porque para confirmar la palabra de lo que estaba escrito y lo que habían escrito ellos. Así que puedo decir que el apóstol Pablo era una persona feliz, completa, y sabía claramente quién es y quién es en Dios. Que a nosotros a veces, pues, no sé si lo tenemos muy claros, como esta gente, vamos a leerlo más adelante, pues ellos eran bastante inmaduros, como he dicho, y tenían bastantes deficiencias para corregir. No sabían exactamente cómo vivir en la voluntad de Dios. Sino Pablo, pues aquí era, dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Aquí en esta frase, ¿no?, que dice, llamados a ser santos. A pesar de sus deficiencias, Dios había hecho una obra en ellos. Y aquí, pues apóstol Pablo le dice, no, llamados a ser santos, y en algunas versiones dice, llamados santos. Todos, yo creo, sabemos lo que significa esta palabra, apartado para Dios, para servir a Dios. Y aunque a veces en nuestras vidas hay deficiencias y no se manifiesta muy bien la santidad de Dios a veces, no quiere decir que hayamos dejado de ser santos, porque somos santos por el mero hecho que estamos unidos a Cristo. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Dios ha hecho una obra poderosa de redención, de santificación, y nos ha dado una vida nueva con Él. En Hebreos 10:4, si lo podemos abrir, también pues este versículo hace tiempo me lo compartió Fran y lo compartí con vosotros cuando una vez pues estaba compartiendo, dice 10:14, perdón. Pero vamos a leerlo desde bueno, lo he apuntado 10:20. Hasta el 20, perdón. Desde 14 hasta el 20. Lo siento. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Pues en el 14 vemos que por una sola ofrenda perfecta, el otro día cuando estuvimos en los estudios, pues allí nos compartieron de que solamente el Hijo de Dios pudo ofrecerse a sí mismo y satisfacer la ira de Dios, no pudo ponerse en el lugar de la expiación otra persona,
Y Él se hizo hombre y se humilló hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. No teniendo pecado, santo y puro por completo, se hizo pecado por nosotros, para poder hoy tú y yo poder ser pues libres de nuestro pecado y libres de nuestra culpa, ¿no? Tener esta vida de Cristo en nosotros. Y dice, nos hizo perfectos. Es decir, Él nos ve perfectos. Tú no sé cómo te veas, yo me veo cada día muy falto, no lo digo con falsa humildad, de la verdad. Me veo con muchas cosas de corregir, de entregar en las manos de Dios, ¿no? Pero por el medio del sacrificio de Cristo somos perfectos. Él nos ve perfectos. Y aquí esta gente dice, les llama, ¿no? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre Jesucristo. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta, en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí vemos que Dios derrama su gracia en medio de este ambiente pecaminoso sobre gente que seguramente le blasfemaba, que seguramente que ni le buscaba, pero derrama su gracia sobre ellos, tal como lo hizo conmigo, tal como lo hizo, yo creo que con todos nosotros, en medio de en nuestros problemas, pues Dios nos salvó. Y no solamente que nos salvó, aquí dice que le dio toda palabra, toda ciencia, y no les faltó ningún don, dice. Y es así, ¿no? Cuando nosotros recibimos a Jesús y somos transformados por su poder, recibimos el Espíritu Santo en nuestras vidas y recibimos, como nos dice aquí, palabra, ciencia, dones, capacidades espirituales para poner en práctica la palabra que estamos leyendo. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, ¿qué dice en Romanos? Creo que en Romanos era que no somos hijos de Dios. No hemos sido transformados. Y la única manera para poder servir a Cristo es por medio de su Espíritu, por medio de la capacidad del Espíritu Santo. Y esto pues en la Biblia le llama dones. Aunque en este día de hoy pues hay muchas equivocaciones, ¿no? Cuando se comparte a veces de los dones. Pero dicen algunos estudiosos en la Biblia que para escribir dones, en el principio, en el antiguo griego, no existía esta palabra. No sé si Andreas lo puede confirmar o no. ¿Cómo? Carisma. Bueno, ahí donde yo lo leí, dice como en vez de poner dones, pone neumática. ¿Puede ser? Neuma. Es como decir que es una capacidad del Espíritu Santo que Dios te da para poder servirle según el llamado que tú has recibido. Es decir, yo como entiendo, a lo mejor puede ser que no es así exactamente, pero como entiendo yo, de que Dios al salvarnos nos bautiza con el Espíritu Santo y nos une en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Y nos da capacidades espirituales para poder servirle. Y estas capacidades espirituales no son para nosotros,
No es por decir, bueno, mira, yo como sé la Biblia y la manejo y pum, pam, pim, sino que esta capacidad o este don que Dios nos da según nuestro llamado en la iglesia es para provecho de la iglesia, es para edificar la iglesia, para santificar la iglesia, es para el provecho de la iglesia, no es para nosotros, ¿no? Y bueno, pues en la Biblia, pues si tú ves, pues hay bastantes capacidades en la Biblia que no tiene que ser solamente pues enseñar la palabra o ser pastor o ser obispo o ser anciano. Pues también hay pues dones que nos enseñan de exhortar, de ayudar, de consolar, de dar, ¿no? Estos también son capacidades y dones que nosotros nos hace falta para poder servir a Dios y cumplir la voluntad de Dios en nuestra iglesia, ¿no? Es para darse a los demás, que a lo mejor algunos piensan, ¿no? ¿Qué me estás hablando, no? En el sentido de que a lo mejor yo no soy el mejor ejemplo de decir esto, de darse por los demás. Pero bueno, Dios nos ha llamado por esto, a darnos a Cristo, y dándonos a Cristo, sirviendo a Dios, pues nos damos de alguna manera para los demás. Y según el llamado que tenemos, según la capacidad que el Espíritu Santo nos da, es para provecho y la santificación de la iglesia. Y si seguimos más adelante, esta gente pues tenía problemas como divisiones, como inmoralidades, y pues esto le había pasado porque como que habían descuidado la centralidad de Cristo, de que Cristo sea centro de su iglesia. Porque las divisiones, más adelante si los vamos a leer, dice unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pedro, y otros dicen que son de quién, que tienen la directa relación con Dios y no le hace falta a nadie más, ¿no? Esto se ve que habían perdido la centralidad de Cristo, ¿no? La supremacía de Cristo, que algunos dicen, ¿no? La supremacía de Cristo quiere decir de que Jesús es suficiente para nuestros problemas, de que Jesús tiene que ser suficiente para cualquier cosa y cualquier problema que nosotros tenemos que enfrentar. Y vamos a leer un poquito más adelante. En el 7 voy a empezar a leer, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Aquí también pues me tengo que parar para recalcar este versículo, ¿no? Dice que fiel es el Señor que os llamó a la comunión con Jesucristo. Y bueno, pues esta palabra también en griego, ¿no? Es koinos, ¿no? Koinos. Puede ser, bueno, da igual. Quiere decir tener algo en común. Kinos. Quiere decir unidos por una causa. Y algunos lo traducen también como asociación. Es que nosotros pertenecemos a Dios y Dios pertenece a nosotros. Y tenemos esta relación
con Cristo por medio de su Espíritu Santo, ¿no? También cuando hablamos de comunión, yo la verdad que no puedo no mencionar en Juan 1, en Primera de Juan, perdona, el capítulo 1, donde habla, dice, nuestra comunión es con el Padre. Vamos a leerlo en Primera de Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Más adelante, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Más adelante, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pues si os dais cuenta, aquí en estos versículos que hemos leído, la comunión con Dios y con los hermanos es fundamental. Porque dice que si tenemos comunión con el Padre, esto la verdad que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Tenemos que tener comunión unos con otros, automáticamente, ¿no? La señal que tenemos una comunión con el Padre es porque tenemos una comunión con los hermanos. Y dice, y si tenemos pecado, dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y podemos perdonarnos y tener esta comunión verdadera en Cristo, ¿no? Esta gente, pues los corintios, como hemos leído, dice que no le faltó ningún don, ninguna ciencia, ninguna palabra, pero en vez de ellos buscar su llamado, ¿cuál es el llamado para servir en la iglesia? Pues estaban en contiendas, ¿verdad? En vez de buscar el llamado y buscar la capacidad del Espíritu Santo de poner en marcha el don que cada uno, yo creo que el que tiene el Espíritu Santo tiene un don, tiene una capacidad espiritual que Dios le capacita. No hay ninguno que no lo tenga si es cristiano. La capacidad espiritual es la manifestación del Espíritu Santo de diferentes maneras, como he dicho antes, ¿no? Uno es para exhortar, otro es para consolar, otro es para ayudar. Pero una persona debe tenerlo claro, cuál es su llamado, y por consiguiente que Dios le tiene que equipar y capacitar para este llamado, ¿no? Como he dicho, pues Pablo tenía claro quién es en Dios y para qué lo había llamado. Más adelante en el 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, ¿no? Pues aquí estaba Pablo empezando a confrontarles con sus problemas, ¿no? Pero aquí, la verdad que aquí figura una persona que se llama Cloé. Dicen que no saben si fue mujer o si fue hombre, pero fue una persona muy valiente porque vio la deficiencia de
de los corintios e informó a Pablo enseguida para poder corregirlo y poder ser pues edificados, ¿no? Y en nosotros yo creo que debe de ser esta actitud siempre, ¿no? Si vemos algo en alguien o si ven algo en mí, siempre tiene que ser el deseo de corregir para edificar, para levantar, para ayudar, para que esta persona pueda ser recuperada y poder empezar de nuevo el camino, ¿no? Y aún más, pues de los fallos aprender y madurar, ¿verdad? Porque en el camino cristiano la verdad que hay muchas veces que vamos a fallar y vamos a tropezar. Pero la actitud nuestra tiene que ser siempre de poder volver, arrepentirnos del fallo, poder aprender del fallo, poder ser de alguna manera de ayuda para más personas que han caído a lo mejor en el mismo error. Porque en Dios siempre hay un propósito, siempre. Tus fallos, mis fallos o mis pecados a veces pueden servir como un ejemplo, como un ánimo para el otro, que no crea que solamente a él le pasa, ¿no? En Dios siempre hay esperanza, en Dios siempre hay una solución para todas las cosas, ¿no? Como he dicho, Jesús es suficiente para nuestros problemas. Cualquiera que tengamos, ¿no? Es suficiente, ¿no? Y si leemos más adelante, esta persona, ¿no? Cuando estaba pues estudiando un poco estos textos, pues decían de que cuando uno quiere corregir alguna deficiencia en la iglesia o en alguien, tiene que afrontarlo con su nombre, ¿no? Decir, mira, yo veo esto y soy yo el que quiero corregirlo, ¿no? De la manera correcta, ¿no? Porque a veces no se corrigen las cosas como tienen que ser y en vez de arreglarlo, pues a veces podemos estropearlo más, ¿no? Y aquí pues en la Biblia tenemos este ejemplo. Si vemos una deficiencia, pues tenemos que poner pues nuestro nombre y dar la cara, ¿no? Para poder ayudar a la persona o ayudarme a mí en la situación que sea, ¿no? Y aquí más adelante vamos a leer. Yo siento que a lo mejor es muy monótono, no lo sé si... Yo entiendo que estamos cansados, hemos trabajado pues todo el día, pero intentaré a ir más ameno, ¿no? Que sea más ameno. Aunque bueno, no soy tengo que pedir a Dios que me dé esta capacidad de poder entretener. Aquí dice, ¿acaso está dividido Cristo? En el 12, perdón, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, no? Pues todos pues vemos unas personas cristianas, serias, con un llamado, con un ministerio fuerte. Son gente que son utilizados por Dios y ellos no tenían la culpa de que los corintios se estaban dividiendo. Uno decían que son de uno y otros son de otro. Ellos eran colaboradores en Cristo. Apolos, Pablo, Cefas, todos eran gente que colaboraba unos con otros. No creaba divisiones. Pero por la inmadurez de los corintios y a lo mejor por su orgullo o por su rebeldía, pues decían, no, pues yo escucho solo este, o yo escucho solo el otro. Otros decían, bueno, pues yo escucho solo a Dios, ¿no? Yo soy de Cristo y que a mí nadie me habla nada, ¿no?
yo no sé si yo cuando vivía con los chicos había bastante situaciones curiosas, ¿no? Porque había gente que lo decía esto, aunque no sé si lo había leído, pero dice, yo y Dios, tú no me digas nada a mí, yo sé, ¿no? Yo y Dios y nadie más. Y vemos que es antibíblico, ¿no? Que somos hermanos y somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. No podemos decir, yo no te necesito a ti, tampoco tú me puedes decir a mí que no me necesitas. Porque donde yo no llego, tú llegas. O al revés, nos necesitamos. Y aquí Pablo dice, fuisteis bautizados en el nombre de Pablo, en el nombre de... Fuimos salvados en estos predicadores tan elocuentes, tan buenos. Fuimos salvados en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver aquí más adelante, dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, ¿no? Aquí habla de que el otro día pues también nos compartía Dani del bautismo, y que el bautismo en sí en agua no representa, no es que es una representación de lo que ya ha ocurrido en nuestra vida, ¿no? El bautismo de agua es una confirmación de lo que ya ha sucedido en nuestra vida, de que Cristo nos perdonó de nuestros pecados y nos hizo una nueva criatura en Él. Y aquí, pues, el Pablo le estaba diciendo esto. Dice, ¿de quién recibisteis la salvación? ¿En quién fuisteis vosotros bautizados? Como decía antes, el bautismo del Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, somos bautizados en el agua para confirmar que esto ya ha sucedido en nuestro corazón, en nuestro interior. Vamos a seguir más adelante. Dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, también bauticé a los de la familia de Estefanas, de los demás no he sido bautizado, no he bautizado a ninguno, algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿no? Y aquí también, una vez más, lo siento que si soy repetitivo, Pablo lo tenía claro, que a lo mejor había bautizado a alguno, pero Dios no lo llamó para esto. Dios llamó a Pablo para predicar el Evangelio y escribir las epístolas que él escribió para nuestro provecho. Y nuestra, ¿cómo decirlo?, obligación como cristianos también es, a lo mejor yo no soy un predicador muy bueno, pero no hace falta aquí solamente hablar de la Biblia aquí, en un púlpito, ¿no? Sino que en el sitio donde trabajamos, donde nos encontramos diariamente, ¿no? Debemos de proclamar las buenas nuevas. ¿Y por qué? En Romanos también dice de que la fe viene por el oír, y por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y en algunas versiones dice por la predicación. La fe viene a través de la predicación. Y nuestra obligación como cristianos es esto, de ser testimonios y de poder proclamar el Evangelio pues a toda criatura, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Vamos a leer un poquito más adelante. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
Aquí hay una división que hace Pablo. Y divide a la gente en dos partes, ¿no? Dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero es para los que se salvan, esto es nosotros, poder de Dios. Y bueno, en el mundo y en algunas iglesias, pues hay dos tipos de personas. Hay los que son lavados por la sangre de Cristo y regenerados, pero también hay gente que todavía no ha ocurrido esto en su vida, ¿no? Y dice que para esta gente es locura, no lo entiende. Y más adelante, pues, dice que los griegos, se refiere a los gentiles, dice que buscan sabiduría y a los judíos buscan señales. Y no sé si os acordáis cuando los fariseos, creo que pedían una señal de Jesús. ¿Qué señal nos haces, no? Pues él le decía que no vais a recibir ninguna señal aparte del profeta Jonás. El profeta Jonás fue la señal de la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos no podían entenderlo, no podían recibirlo, porque ellos esperaban pues un libertador glorioso, un libertador fuerte que les iba a liberar de los romanos, ¿no? En Juan 6, no sé si os acordáis de la historia, cuando alimentó Jesús 5,000 personas y después, no sé si fue al día siguiente, pero estaban buscando a Jesús. Literalmente, pues así pone en la Biblia, la gente estaba buscando a Jesús. Y él entonces, cuando les confrontó por la razón que le estaban buscando, ¿no?, le dijo, vosotros me buscáis no porque habéis entendido las señales, sino que comisteis el pan y os saciasteis. Y bueno, tristemente hay gente así. Le gusta el Evangelio para arreglar sus problemas, para salir de la situación que tenga X, ¿no? Problema financiero, problema con el matrimonio, problemas de las drogas, muchos problemas. Pero no entiende de que Dios le quiere salvar, le quiere dar una vida nueva y le quiere, pues, hacer partícipes de su reino glorioso, ¿no? Yo estaba pensando estos días de que cuando Dios creó el universo y creó el hombre, Él nos creó ¿para qué? Para vivir con Él, para estar en su presencia. Él no los creó para tenerlos en un huerto de Edén, sino que Él paseaba y el hombre estaba viviendo en la presencia de Dios. Pues Dios es su deseo hoy día igual, de volvernos a su presencia, de vivir nosotros en la presencia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Podemos entrar, como en Hebreos dice, por un camino nuevo en las moradas eternas de nuestro Padre, ¿verdad? Yo no sé qué, pero si tú lo paras a pensar, ¿no?, de que nosotros tenemos una patria celestial que bueno, más adelante si vamos a leer también los Corintios, dice que Dios preparó cosas que ojo no vio ni oído oyó para los que le aman, ¿verdad? Preparó cosas que el hombre natural, que el mensaje de la cruz es locura, no lo puede percibir y no lo puede entender. Pero nosotros nos hace partícipes de estas cosas, porque estas cosas solo lo puedes entender a través del Espíritu Santo. Son cosas espirituales que lo tienes que entender porque has nacido de nuevo, cuando has nacido de nuevo y cuando Dios ha puesto su mente en ti, ¿no?
En el segundo capítulo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, podemos entender en parte las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, porque tenemos la mente de Cristo y porque tenemos el Espíritu de Cristo. Yo no sé, me acuerdo antes, llevaba poquito tiempo, no sé si 2 años o así, o 3 años, y me fui por primera vez de permiso a mi casa, y bueno, pues yo en mi casa la verdad que he tenido muchos problemas en mi familia, ¿no? Mi padre pues era alcohólico, mi hermana tenía problemas gordísimos espirituales, la única que estaba mi madre, pues la más que tiraba del carro, ¿no? Y yo cuando, bueno, pues Dios me había dado una vida nueva en Él y me fui de permiso y me acordaba en casa, la verdad que con los problemas no, iba a ayudar, bueno, la verdad que siempre hablaba de la Biblia. Mi madre, la verdad que al principio no sabía lo que es esto, ¿no? Pero también había una presión en mi casa que, no sé si lo has experimentado tú en tu casa cuando te has ido por primera vez o a veces, pero una presión que no podía ni orar tranquilo, no podía ni leer la Biblia tranquilo, no podía concentrarme, ¿no? Pero ahí estaban los chicos de Reto, ahí estaba Ramón en Reto Bulgaria, y me iba corriendo a las reuniones, pero corriendo con una necesidad, con unas ganas de descansar, de ser liberado, porque me oprimía, no sé cómo explicarlo, ¿no? Cuando iba a las reuniones, empezaba la alabanza, empezaba la oración, y digo, estoy en casa, de alguna manera, no sé si pero digo, estoy en casa. Y la verdad que salía de ahí, y bueno, salía renovado y con más fuerzas, ¿no? Y no sé, me perdí el hilo, perdón, de que Dios nos hace partícipes, ¿no? De su reino. Nosotros ya no pertenecemos en este mundo. Aunque estamos en el mundo, estamos en el reino de Dios. Y Dios, el deseo de Dios para cada una persona que hoy está aquí, es eso. Aunque a lo mejor no sé si todos somos cristianos, el deseo de Dios es de que vuelvas a casa por lo que has sido creado, a volver en la presencia de Dios. Como fue en el principio, ¿no? Cuando Dios creó la tierra, los cielos y el hombre y la mujer. Aquí dice que el Pablo no predicaba con palabras de sabiduría humana, no predicaba con palabras muy, no sé si se puede decir, elocuentes o muy intelectuales, sino con prodigios y señales y el poder de Dios. Y es para que no se basara su fe y nuestra fe en algo mental e intelectual, sino que se puede basar en un poder de Dios. Por esto, como dije al principio, que los apóstoles fueron llamados, recibieron la palabra de Dios, la escribieron y la confirmaron con poder del Espíritu Santo. No quiero alargarme mucho más, aunque si me permitís un poquito más, puede. Bueno, quería pues compartirlos de capítulo 2, capítulo 3, pero bueno, veo que no va a haber tiempo, ¿no?
En el capítulo 2 habla también de lo que estoy hablando ahora, de que no fue el mensaje de Pablo con palabras de humana sabiduría, ¿no? Dice, voy a leerlo, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Y aquí más adelante pues habla, ¿no?, de que hablamos sabiduría de lo que han alcanzado una madurez espiritual. Bueno, mi deseo es, para mí, primeramente, para mi familia, para nuestra iglesia, ¿no?, de saber cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro sitio en la iglesia y buscar la capacidad del Espíritu Santo de poder practicar este llamado. Como dije, sea de exhortar, sea de lo que sea, ¿no? De no perder el tiempo en cosas que no edifican, sino que poder pues saber cuál es mi llamado, cuál es el don de Dios, la capacidad de Dios que me ha dado a mí, ¿no? Quería también compartir en 2 de Timoteo cuando cuando Pablo habla a Timoteo, dice, aviva el don que te fue dado, ¿no? Que a veces podemos tener una capacidad espiritual, pero que no sea manifestada. En los Corintios, en el capítulo 14, dice, procurad los dones espirituales. Quiere decir, tienes que tener un deseo de que el Espíritu Santo se manifieste de alguna manera en tu vida. Procurad que el Espíritu Santo te utilice. Aviva el don, ¿no? Como en Timoteo nos habla, ¿no? Aviva el don. Porque a veces, bueno, por circunstancias que puedes vivir difíciles, puede ser, no es que no tengas el Espíritu Santo, sino que, como Pablo dice a Timoteo, no, aviva el don. Y nada, no quiero alargarme mucho más. Muchas gracias por haberme escuchado. Que Dios os bendiga.